Bueno, sí, vamos a hablar ahora La tenías guardada esta. Sí, vamos a hablar de algo que tenían en el tintero por ahí, de algo que ya veníamos hablando hace un tiempo, ¿no? La teoría de Kon-Tiki, teorías conspiranoicas. ¿Quién llegó primero a América? ¿Fue Colón? ¿Fue Carlos? ¿Quién vino? ¿Vino Kon-Tiki? ¿Vinieron los del Pacífico? Bueno, lo que dice acá esta noticia es que los vikingos ya estaban en América hace ahora justo 1000 años, ¿eh? Esto, ¿cómo se sabe? ¿Cómo hablamos de esta situación? ¿A dónde vamos a llegar con esto? Bueno, la marca de una tormenta solar grabada en objetos de madera Sí. permite fechar un yacimiento nórdico en Canadá con enorme precisión. Un suceso cósmico que estuvo grabado en árboles milenarios en todo el planeta permitió fechar y comprobar con exactitud cuándo estaban los vikingos en América. Los investigadores no saben cuándo llegaron ni cuánto tiempo estuvieron, pero los anillos de madera de varios objetos muestran que los nórdicos ya se habían asentado en lo que es hoy el norte de Canadá en 1021, hace justo un milenio más o menos, aproximadamente un milenio. Un milenio. Claro, estaríamos en el 1021, son 1000 años justo. Más allá de las sagas islandesas, parte de la historia oral de los pueblos nórdicos, no hay muchas referencias a la presencia vikinga en América, ¿no? Porque no hay cuevas, no hay yacimientos encontrados, no hay cosas que hablen de esta situación, ¿no? Ese es el yacimiento arqueológico, que es la prueba, se llama Lance Oaks Meadows, en español la ensenada de las medusas, que está ubicado en la isla de Terranova, en el extremo noreste de Canadá. Excavado en los años 60 del siglo pasado, se encontraron pruebas de aquellas casas que habían sido levantadas por los vikingos. Una de ellas es el corte angular y preciso en las maderas, algo que solo se puede haber hecho con hachas o con otras herramientas metálicas. Y los habitantes originales de la región desconocían de la metalúrgica, desconocían el proceso de hacer herramientas, claro, cómo hacer un hacha, cómo hacer algo con piedras, cómo hacer algo. Pero bueno, los historiadores creen que Lance Oaks Meadows se erigió en torno al final del primer milenio, pero la fecha exacta se desconocía hasta ahora, que se pudo calcular finalmente, ¿no? Se aprovechó una tormenta solar que llegó a la Tierra en el año 992. Un grupo de científicos pudo ponerle fecha, no cuando llegaron los vikingos a América, pero sí cuando ya estaban, digamos, ya sabiendo más o menos cuándo estaban. La novedosa y original forma de saberlo la explica el investigador de la Universidad de Groningen de Países Bajos y director de la investigación Michael D. ¿Cómo explica esto? Dice así: los árboles absorben carbono de la atmósfera e incorporan a sus anillos en crecimiento. La huella de carbono es esto, ¿no? Claro. Así habla el profesor de cronología por isótopos. Es una disciplina que se apoya en el hecho de que diversos elementos de la tabla periódica varían su composición atómica mediante radiación de un ritmo conocido. Parte de ese carbono es radiocarbono, así por lo menos lo dice Dee, y aquel año los niveles se dispararon a causa de la tormenta solar que hubo más o menos en el 1021, ¿no? Los detalles de la investigación aparecen en el último momento de la revista Nature y dicen que existen algunos registros de anillos en todo el mundo formados por la madera de árboles milenarios o la conservada en pantanos o turberas en los que se conoce con exactitud el año de crecimiento de cada anillo. Así lo dice Dee, y es la base de una ciencia conocida como la dendrocronología, palabra difícil si las hay, dendrocronología, que usa los anillos como marcadores del tiempo, y con esto no solo se sabe la edad de un árbol, sino que también se pueden ver en otras cosas, como por ejemplo árboles o algún resto fósil que puede ser encontrado, ¿no? Los troncos cuentan también historias sobre las glaciaciones pasadas por el carbono inferior que tienen, ¿no? Por ejemplo, también erupciones volcánicas, cuándo se invirtieron los polos magnéticos o qué estaba pasando con el cambio climático. Se descubrió que estos registros tienen un pico en la concentración de radiocarbonos en el anillo que corresponde al año 993, es decir, al siguiente año de la tormenta solar, cuyos rayos cósmicos habrían elevado la concentración de carbono 14 en la atmósfera. Lo que hicieron en el centro de investigaciones, y esto es súper interesante, con isótopos. Claro, con isótopos, analizaron 3 pedazos de madera cortada encontrada en Lance Oaks Meadows, y los 3 proceden de distintos árboles: un abeto de Navidad, un enebro y una tuya, y los 3 tienen grabada la anomalía del 993. Al medir la concentración de radiocarbono en los anillos de madera vikinga, se pudo descifrar más o menos que era el mismo pico, ¿no? Se llegó más o menos a esa conclusión, y saber desde ahí que ese anillo es del 993.
Bueno, y solamente lo que tenían que hacer era contar hacia el borde de la corteza para determinar cuándo se formó el último anillo, cuándo talaron el árbol, y se aplicó el mismo método a los 3 pedazos de madera de diferentes árboles y distintos, y todos volvieron la fecha del corte con el 1021. Así por lo menos lo dice el científico holandés. Bien. Dato no inferior, dato no inferior. Pero bueno, el dendocrinólogo, el dendocronólogo de la Universidad Pablo Olave Raúl Sánchez Salguero recuerda que en la atmósfera conviven varios isótopos de carbono, el 12, nombres? El 13 y el 14. Sí, difícil, ¿eh? Sí. Un título de nobleza. Bueno, las tormentas solares trastocan el magnetismo terrestre, modificando la composición atmosférica, alterando el radio entre 12 y 14, por ejemplo, durante el proceso de la fotosíntesis. Los árboles atrapan estas variaciones y la del año 992, como la del 774, tuvo un evento cósmico brutal que registraron los árboles de todo el planeta. De ahí la precisión de la datación de la madera de los vikingos. Aunque los vikingos llegaron a América casi 500 años antes que Colón, su presencia allí no fue mucho más allá que la ensenada de las medusas, ni siquiera en el tiempo, y lo resume el investigador holandés. Científicamente no se puede decir mucho más sobre el tiempo que estuvieron ahí. Se puede pasar a lo mejor un año, a lo mejor estancias cortas, a lo mejor pudieron estar un lustro o 10 años, pero bueno, a lo mejor estuvieron un poco más, un poquito menos. Todas las pruebas arqueológicas sugieren que la estancia de los vikingos en América fue relativamente breve, fue corta y fue concisa por sobre todas las cosas. Bien, estuvieron por acá. Estuvieron por acá. Por acá, en América. Canadá. Podemos a lo mejor encontrar alguna descendencia nórdica en alguno de nosotros. Debe estar por ahí. Por una cuestión de cercanía. Vale, dice que sí, es nórdica, claro. Los chicos acá dicen que sí. Valeria Thorisdóttir, es excelentemente. El apellido de Vale es Thorisdóttir. Sí, ahí estamos. Bueno, esto fue otro de los informes de Vida Equivocada.